El peor trauma de un estudiante de arte joven e idealista es saber si puede afrontarlo y cuándo es capaz de hacerlo. Que su idealismo es absolutamente inútil. Una persona razonablemente tal vez concluya: el arte es lo que quiere la gente. Darles lo que piden. Pero lo que ustedes y yo esperamos del arte es la paz. El productor, el empresario o el responsable de la fundación no pueden saberlo. Ni siquiera el artista lo sabe. Él o ella se deja llevar sin más. Los artistas no intentan dar nada, ni al público ni a los otros. Lo que buscan, una vez más, es poner remedio a un violento desequilibrio. El empresario sensato tiene la intención de darle a la gente lo que quiere, y la lógica parece indicar que los espectadores quieren ver emoción y mutilaciones, quieren violencia. El enorme éxito del cine basura no responde, sin embargo, a su valor como arte, ni siquiera como entretenimiento, sino a la función que cumple como forma de represión. En Las Vegas no se ofrece riqueza, aunque así lo den a entender, ni emociones, a menos que uno encuentre emocionante la degradación, sino la oportunidad de ejercer la compulsión. La violencia no es de por sí entretenida. Nuestra aceptación de la violencia en el arte, como nuestra aprobación de la violencia en el comportamiento de nuestra nación, es la expresión compulsiva de la necesidad de reprimir, identificar al villano y destruirlo. La compulsión debe repetirse porque falla. Y falla porque el villano no existe en el mundo material del exterior. El villano, el enemigo, es nuestro propio pensamiento. El público acepta subconscientemente estas formas de diversión. El espectador acude otra vez a verlas porque no funcionan y por eso debe intentarlo de nuevo, propiciándose antes el favor de los dioses con renovado fervor, más dinero, más devoción o más atención. Sin embargo, no podemos entregarnos al juego lo suficiente para encontrar la paz, ni comer lo bastante para estar delgados, ni armarnos o andar pavoneándonos tanto para sentirnos seguros. La América racista decidió que los afroamericanos eran los malos. Una vez tomada la decisión, esa raza empezó a sufrir no porque fuera la causante del desasosiego de los blancos, sino precisamente porque no lo era. La Europa cristiana decidió que los judíos eran los causantes de sus aflicciones y desataba la cólera contra ellos cada vez que un pogromo no resultaba gratificante. Actualmente, el antisemitismo prospera en Alemania, un país donde prácticamente no viven judíos. Al disgregarse en nuestro centro, los medios electrónicos crecen y se centralizan para garantizar su utilidad como medio de opresión. El arte, cuya misión es traer paz, se convierte en entretenimiento, cuya misión es distraer, y luego en totalitarismos, cuya misión es censurar y controlar. Ausente el artista y en vista del panorama aterrador del arte, el deseo de expresar se convierte en una necesidad de reprimir. La era de la información, obra de la clase política y propaganda por el inconsciente colectivo, es la creación de un mecanismo de represión, un mecanismo que nos ofrece una diversión basada en el conocimiento que tenemos de nuestra propia bajeza. Autocensura. La vanguardia es para la izquierda lo que el chauvinismo es para la derecha. Las dos tendencias son un refugio en la estupidez. El toque moderno de la izquierda y el patriotismo de la derecha ponen en evidencia que los individuos se sienten reconfortados
con su poder para elegirse en miembros de un grupo superior a la razón. Dando su aprobación a un lienzo en blanco o la teoría del dominó, el individuo se convierte en una especie de rey canuto, un ser tan satisfecho de sí mismo que intentaba detener las aguas del mar y que no se sentía dominado por las fuerzas naturales. Elegir a un dictador es una forma de autocensurarse, como señala Tolstoy. No fue por voluntad de Napoleón que 600.000 soldados marcharon sobre Rusia. El misterioso proceso de la guerra y la política debe de ocultar un profundo tropismo gregario o genético, una fuerza tan intensa e incomprensible que el individuo, para conservar la autonomía, necesita justificarlo en nombre de la razón o, en el caso de la guerra, del patriotismo. El rebaño o el grupo genético redistribuye la población y la información y la sacrifica de forma selectiva. El dictador o la fuerza dictatorial, es decir, la gente que piensa correctamente, protege las prerrogativas del tropismo, poniendo freno al pensamiento independiente, al inconformismo y al arte. En los estados totalitarios se puede culpar al dictador de la acción disuasoria, de la censura, del encarcelamiento, de la tortura o de la muerte, pero en definitiva revela una profunda necesidad del grupo, de las condiciones del macroorganismo. Hemos visto la situación del arte en una cultura totalitaria. Los directores teatrales del bosque comunista en aquella época llevaban a escena obras clásicas inocuas en un determinado tono que permitiera al público captar una actitud despectiva hacia la autoridad. El mismo mecanismo, denominado disparar al cubierto, lo encontramos en los lienzos en blanco de los años 70, en la action painting, pintura gestual, en la envoltura en plástico de edificios y fenómenos naturales, en la performance y el videoarte. Estas actividades carecen de sentido como manifestaciones artísticas, pero tienen el poder de guiar la necesidad de liberación y consumación del individuo sin amenazar su integridad psíquica ni física. La policía secreta no se presentará de madrugada para llevarse a rastras al director que ambientó Hamlet en el segundo estómago de una vaca con los actores disfrazados de encima. El corredor de la bolsa no perderá el sueño pensando en las verdades o los interrogantes que plantea un cuadro pintado en una sola tonalidad de verde, razón que le movió precisamente a comprar el cuadro. En ese llamado arte vemos la acción de la autocensura, una censura como la que los estados totalitarios, benigna, no física, claro, pero reveladora del mismo deseo humano de ser controlado y de llamar a ese deseo autonomía. A medida que nuestra cultura del mundo americano occidental cumple su manifiesto, vemos cómo la alfabetización, la conversación y la educación se deterioran igual que en cualquier estado totalitario. Los alemanes crearon y aceptaron la dominación nazi en nombre de la autodeterminación. Nosotros creamos y aceptamos la ignorancia y el analfabetismo en nombre de la información. Una televisión que permite elegir entre 700 canales no es libertad, sino coacción. El aparato que hemos creado exige que lo veamos. No hay nada que no sea capaz de hacer para atraer vuestra atención, gime. Apostamos por la inmovilidad,
lobotomizada y la llamamos entretenimiento, es tan ilógico como lo es la guerra de Vietnam, como la economía de la oferta o como los happenings. Eso a lo que llamamos nuestro empobrecimiento intelectual y cultural necesario es un misterio. Por consiguiente, debe de enmascarar una necesidad más profunda. La censura a través de la información parece ser, al igual que la guerra, una invernación intelectual, el equivalente masivo de una droga antipsicótica, la rueda de la jaula del hámster, una anestesia autoadministrada. Hace años asistí a la proyección de una película en un pequeño teatro de Vermont. En cierto momento, el protagonista, que estaba cortando leña, cogía un tronco retorcido y muy nudoso, lo dejaba sobre el soporte y levantaba el hacha por encima de su cabeza. El público soltó un gemido suspirista unánime. Aquel trozo de leña no se iba a partir. Lo sabían perfectamente. Y lo sabían no porque lo hubieran visto en televisión, sino porque lo habían experimentado en persona. Sin darse cuenta, los espectadores se encontraron de repente en aquel teatro compartiendo una experiencia de unos con los otros, un acercamiento que los integraba en una especie de comunidad. Todos veían algo que sabían con certeza y al compartir su conocimiento descubrían que los demás también lo sabían, o sea, ni más ni menos lo que es la vida. ¿Acaso les parece un ejemplo insignificante? El mismo mecanismo funciona cuando al presenciar una obra de Shakespeare escuchamos la afrenta del soberbio, la tardanza de la justicia, cuando oímos a Willy Loman en La muerte de un viajante decir: se le aprecia, aunque tampoco se le aprecia tanto. Cuando vemos al doctor Stockman denigrando por tratar de hacer su trabajo, cuando oímos las indescriptibles verdades de una fuga de Bach, cuando contemplamos acompañados una puesta de sol de Turner, ¿cuántas veces hemos dicho: ojalá estuvieras aquí para compartir esto conmigo? Nunca expresamos tal deseo frente a un programa de televisión. El objetivo de la información no es compartir verdades, sino inmovilizar y enervar la mente. Una vez tuve el privilegio de asistir al discurso de una ceremonia de graduación que dio David Halberstam, en el que pidió a la clase que se graduaba que considerase que a los alumnos más brillantes les habían ofrecido trabajo como consultores. Tal oferta implicaba un sueldo muy alto, puesto que una persona de 20 años no aspiraría a un puesto de consultor, a menos que le sobornasen. No era un trabajo de por sí apasionante, y por eso había que acompañarlo de un buen sueldo. De lo contrario, una persona joven y llena de energía no se dedicaría a él, si no mediaba el cohecho. El fenómeno es comparable a la creación de los medios de comunicación de masas. ¿Quién sabe por parte de qué grupo de poder, que irrumpen en la existencia, por así decirlo, y ofrecen la promesa, en muchos de los casos la realidad, de una gran riqueza para seducir a personas de talento, de que lo contrario no se mostrarían interesadas en absoluto. Ofrecen, como cualquier dictador, la promesa de libertad, a cambio de que los aspirantes se entreguen a la esclavitud. El escritor, el actor, el director, en igual medida que el espectador, se ven entonces atraídos a pasarse la vida sin dar golpe. Cobran una cantidad generosa, que también puede ser una simple promesa, pues la atracción del dinero es tan poderosa que a menudo con una promesa basta para contener a la multitud.
como la fiebre del oro o la lotería. Les pagan para que deserten de las filas de los artistas en potencia, para que renuncien al deseo de expresarse, plantar cara, conectar, lamentar, preguntar, condenar, unirse. Les pagan para que sirvan a la causa de la censura. Recuerdo que en la escuela nos decían que el arte florecía en épocas de opulencia, pues éstas permitían que la cultura y el individuo estuvieran por encima de las necesidades de subsistencia, y les ofrecían una abundancia a partir de la cual podían crear. Sin embargo, yo diría más bien lo contrario. En la vida de la persona y en la vida de la comunidad o de la cultura, el arte florece en tiempos de lucha, y cuando hay abundancia desaparece. El artista dirige una mirada tierna a los poderes de sus años de juventud, el teatro de la depresión, los inicios del cine, el escenario del cabaret. La edad, el confort, la subvención y la abundancia mitigan la necesidad y, por consiguiente, la facultad de expresar la propia opinión. El arte es la expresión de esta necesidad, no un acto electivo. Considerarlo como tal es un desatino y un modo de autocensura. Una visita relámpago de una hora al Louvre no es una experiencia del arte, apenas se la puede considerar una iniciación al arte, aquel disparate escolástico de mi juventud. Imaginemos un museo con miles de experiencias y que éstas no fueran obras de arte sino anuncios publicitarios. Esto es lo que encontramos en los 700 canales de video. ¿Qué persona consciente se pasaría varias horas cada tarde mirando anuncios publicitarios? ¿Acaso no es evidente que un producto que debe gastar una fortuna para atraer nuestra atención probablemente es un producto que no necesitemos? Cuando vemos la televisión, compramos un artículo o firmamos un cheque, adoramos en silencio la idea de la riqueza, la idea del Estado que está más allá del conflicto, como el plebeyo que no puede evitar llamar milady a la duquesa. No encontraremos arte en la información, como tampoco encontraremos amor en brazos de una prostituta. Lo sabemos perfectamente. La información, la destructiva fuerza compensatoria, se expande bajo el manto del arte o de su más humilde simulacro, el entretenimiento, del mismo modo que la rapiña y el pillaje se amparan bajo el nombre de Lebensraum, destino manifiesto o doctrina Monroe. En las garras de este fenómeno estamos entrando en una nueva edad moderna. La era de la información centraliza el conocimiento y lo ofrece sujeto a un control despótico. Podemos escribir cartas y entregarlas a mano, sin embargo, si nos comunicamos solo a través de las líneas telefónicas, una simple vuelta al conmutador de la centralita nos puede dejar incomunicados. De la misma manera, si la información está centralizada en un banco de datos informatizado que controla el gobierno y que está a merced de un apagón o de un percance electrónico, no cabe intuir, una vez más, que la cultura vota por la erradicación del saber y se ve impelida a ella. Insisto, nos encontramos en medio de un vaivén de fuerzas arrolladoras. Es tal su ímpetu y tan difícil de resistir su embestida que debemos explicar el poder que ejercen sobre nosotros propugnándolas fervientemente, definiendo su poder incuestionable e irresistible como la cornucopia financiera, como algo bueno.
En el entretenimiento, nosotros, los integrantes de la cultura, de comulgantes, nos convertimos en consumidores. Nos transformamos en algo parecido a esos horribles grupos de pruebas de supermercado que tanto adora la mentalidad de Hollywood. Jueces autorizados que no tienen que rendir cuentas a nadie y que pronuncian en cada momento de cada presentación pulgar hacia arriba o pulgar hacia abajo. Publicamos la recaudación de las películas como si fueran una noticia. ¿Quién nos dice que no acabaremos publicando la cotización de los cuadros para estar seguros de que nos comportamos correctamente cuando les dedicamos un momento de nuestro tiempo? En cierta medida es lo que hacemos ya ahora cuando los colgamos en la pared de un museo. La exigencia de una gratificación inmediata significa la muerte de todo arte que se desarrolla a través del tiempo. La esencia de la representación teatral o musical es tomar el pelo, decepcionar, consolar y asustar al público para que finalmente debe prolongarse en el tiempo y tiene que contener percances. Cuanto más grande sea el arte, más inquietante, provocador y dramático serán estos reveses. Solo la representación basura necesariamente nos hace sentir bien todo el tiempo. Un sol menor con la cuarta aumentada en sí mismo no significa nada. No es más que una jeringosa de notas. Aunque nos den el tono de si bemol mayor, poca más información se aporta. No sabemos lo que realmente significa hasta que no lo hemos integrado en una composición musical. Lo mismo ocurre con la frase te quiero, con la escena del reconocimiento o la escena de la muerte. Un arte temporal requiere la atención permanente del individuo, un individuo contento de que le estimulen, de durar, de ser engañado, de llorar para finalmente entregarse a un proceso. En este proceso, el espectador vive el mismo periplo que el protagonista, el cual, por cierto, es el mismo periplo del autor. Del mismo modo que el pábulo comercial nos reduce a todos, autor, director y espectador, al estado de esclavos del consumo, el arte dramático eleva a autores y espectadores al estado de comulgantes. Todos los que hemos hecho, creado o visto, los que hemos recorrido juntos este camino, somos ahora veteranos, somos amigos. Cuán diferente es esto de los individuos drogados que permanecen sentados ante la pantalla parpadeante del televisor, que para justificar la locura de su actividad dicen que su intención es entretenerse o mantenerse informados.